agradeceros vuestra asistencia a esta charla, presentación del libro de nuestro querido amigo y teólogo José María Castillo. Yo no voy a presentar a José María porque de eso se va a encargar el compañero Pedro Castilla. Yo sí quiero deciros solamente, por mi parte, que es una alegría especial, muy especial para mí, que José María esté hoy aquí, porque José María yo lo vengo siguiendo desde que empecé mi estudio de teología y me ha ido acompañando hasta el momento actual. Una persona que me ha enriquecido enormemente de mi teología y mi espiritualidad. Solamente decido eso y decir también que yo os quiero comentar algo de lo que es nuestro grupo. Sabéis que esto lo ha convocado el Grupo Cristiano de Acción. Muchos no lo habrán escuchado nunca, no sabrán qué es, qué hacemos, quién somos. Queremos deciros unas palabritas muy breves, porque hoy venimos a escuchar a José María, pero sí que tengáis un poquito una idea de qué es lo que es este grupo nuestro y qué hacemos, a qué nos dedicamos. Empiezo. Al comienzo del curso 2012-2013, un compañero que era entonces presidente de la OAC nos plantea a algunos militantes de diversos colectivos cristianos, OAC, Justicia y Paz, comunidades cristianas populares, como CEOC, comunidades laicas marianistas, equipos de pastoral obrera de la parroquia de San Lorenzo y la Pastora y otros como el colectivo Comité Oscar Romero, formar un grupo para aglutinar esfuerzos y reflexionar y actuar sobre determinados asuntos eclesiales y sociales. El grupo se llamaría Grupo Cristiano de Reflexión Acción y nos vemos con carácter mensual. Comenzamos reflexionando sobre la doctrina social de la Iglesia, el Vaticano II, los Santos Padres. Pronto nos interpelaría la situación de las personas sin techo, sin hogar. Veíamos los pisos vacíos y otros locales que tenían las instituciones y también el obispado y que deberían ponerlos al servicio de estas personas, desahuciados, etc. Esto nos llevó a convocar por 2 veces a los colectivos que trabajan con estas personas para ver la posibilidad de aglutinar esfuerzos. No se consiguió concretar nada, porque algún importante colectivo llegó a decirnos que eran ellos los que conocían el problema y los que tenían que ver lo que había que hacer. Este problema y otros nos llevó a escribir cartas a nuestro obispo hasta en 5 ocasiones. También llegamos a tener una entrevista personal con él, aunque solo recibió a 2 compañeros, militantes de entidades cristianas reconocidas por la Iglesia como Justicia y Paz y la OAC. A los demás no. No se consiguió nada. También intentamos, sin poder conseguirlo, tener una entrevista con la consejera delegada de las políticas sociales de la Junta de Andalucía en Cádiz. No nos recibió. Sí nos recibió en 2 ocasiones la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, del PP y de Por Cádiz si se puede, pero sin ningún resultado positivo. En el año 2017 empezó la cadena de despidos en el obispado que ya había comenzado años antes, desde 2014. Llegamos a contabilizar hasta 15 despidos, muchos de ellos declarados improcedentes en los juzgados. Pero ha habido otros despedidos de forma anónima y en total podemos decir que el número de despedidos por el obispado, parroquias y Cáritas puede rondar el número de 20. Hemos tenido reuniones con muchos de los afectados por estos despidos y por otros problemas, como el caso del bar del Madueño o la familia que hizo obra en su casa de San Fernando, que el obispado no les ayudó a pasar por un espacio de su propiedad, y hemos acompañado a los juzgados, por petición de los afectados, a algunos de los despedidos que nos lo solicitaron. También tuvimos una concentración importante frente al obispado pidiendo la readmisión de los despedidos. Nuestro grupo también ha sacado este año numerosos comunicados de prensa por los siguientes motivos: por no recibirnos la delegada de la Junta, sobre los contenidos de las cartas entregadas al obispo, sobre los 4 despedidos de Cáritas, en apoyo al Papa Francisco, en solidaridad con el párroco y canónigo Rafael Pérez,
que ha sido el único que se ha atrevido a denunciar públicamente las irregularidades cometidas por el obispado y también en apoyo del exdirector de Cáritas, Juan Luis Torrejón, cesado por el obispo, y en apoyo del expárroco de Vejer, Antonio Casado, marginado por el obispado ante la oposición de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos por la exhumación de Franco, y hace 2 días en apoyo del párroco y canónigo Rafael B., sancionado por 2 veces por el obispo. Nuestro grupo también escribió cartas a los cardenales Osoro y Omeya y al nuncio, exponiendo la situación que vivimos en la iglesia de Cádiz. Nos contestaron escuetamente Osoro y el nuncio. Posteriormente, Iniciativa Galilea, un colectivo cristiano al que también pertenecemos, decidió enviar una carta amplia al Papa con un extenso dossier de prensa y documentación exponiendo la situación que se está viviendo en la diócesis y pidiendo un visitador apostólico que hable con todos los afectados. Hemos celebrado también diversas celebraciones cristianas de oración: Eucaristía en Navidad, oración por los despedidos en sus trabajos, aniversario de Oscar Romero y también una celebración de la palabra en el primer encuentro de cristianos de base de la provincia de Cádiz al aire libre en Roche. En estos momentos estamos preparando ya el segundo encuentro para antes que termine el año. Estuvo también con nosotros el teólogo Juan José Tamayo en una charla que resultó de gran interés. Debemos decir que los miembros del grupo participamos o hemos participado activamente a nivel personal en diversos colectivos sociales como el Movimiento 15M, Marea de Pensionistas, Iguales en Acción o Calor en la Noche, ayudando a las personas sin hogar, a presidiarios, en derechos humanos, apoyando a colectivos sindicales que luchan por una sanidad pública de calidad o en otros ámbitos diversos de interés social y cultural. También fuimos a visitar a los trabajadores de Esdelfi, encerrados en los sindicatos, a las concentraciones para pedir la remisión de una trabajadora de Eléctrica Cádiz despedida ilegalmente, y hemos asistido a las concentraciones convocadas por la Asociación de Derechos Humanos por la muerte de personas sin hogar en las calles de Cádiz. Por último, y para nosotros, es una gran satisfacción haber podido conseguir que nuestro amigo y gran teólogo José María Castillo pueda estar hoy con todos nosotros. Deciros que este grupo es un grupo abierto, que si alguien quisiera, tuviera interés o deseara por estar con nosotros, asistir a nuestras reuniones, es un grupo abierto, puede venir cualquiera que tenga interés. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Los que habéis venido, algunos de muy lejos, de la parroquia de Lebrija, del Puerto Santa María, de San José Obreo, de muchos sitios. Deciros también que teníamos preparada, por si acaso esto se desbordaba, el aula magna de abajo. La universidad no la tiene preparada. ¿Qué inconveniente ha habido? Que hay personas que hay que bajar una escalera y no pueden bajar por la escalera, y al final hemos decidido pues poner una silla. Creo que teníamos que dar esta información, disculpar por esta falta de organización, pero estaba preparado, pero ha surgido el problema otro. Bueno, ante todo, José María Castillo es una persona muy entrañable, muy sencilla, trabajador, incansable, fiel seguidor de Jesús de Nazaret y y extremadamente coherente con la iglesia que pretendía el nazareno. Y es precisamente la iglesia actual quien más le ha hecho sufrir y quien más le ha intentado reprimir. Escritor de innumerables obras, articulista, conferenciante e investigador. Le siguen lectores de los 5 continentes, verdaderos devotos de sus cristianas y humanas palabras, desde el Papa Francisco, que le confesó que ha leído todos sus libros, hasta no pocos ateos y agnósticos, pasando por esa gran amplia franja de enamorados del verdadero Jesús. Sustituyó a Yacuría cuando lo asesinaron en la UCA del Salvador durante unos años y varios meses por año, hasta que un obispo salvadoreño se enfrentó a José María por seguir precisamente los mismos pasos que Yacuría y resto de los jesuitas que dirigía
y profesaban en la Universidad Salvadoreña y que fueron asesinados con 3 mujeres también. Le ha llamado el Papa Francisco varias veces y también lo citó en Santa Marta para hablar un buen rato con él. ¿De qué hablarían y cómo rezarían? Nadie lo sabemos. Granada lo quiere agraviar, es originario de Granada y hasta todo el mundo ahí hasta lo hicieron hijo adoptivo. Nuestra comunidad, hace muchos años, cuando empezamos a leer los libros de José María Castillo, la alternativa cristiana, el proyecto de Jesús, el discernimiento cristiano, los 3 tomos de teología popular para comunidades, etcétera, etcétera, podríamos decir que íbamos transformando nuestra conciencia y íbamos avanzando en espiritualidad cristiana y también, por tanto, humana, al mismo ritmo que José María Castillo nos alimentaba con su teología, siempre llena de Jesús y siempre cercana al pueblo, con un lenguaje sencillo, pero profundo, veraz y motivador. Y ahora, a tus 90 años recién cumpliditos, querido José María, nos hace este hermoso regalo: el Evangelio marginado. Os garantizo que este libro, como todos los anteriores, no nos deja indiferentes. Pero, José María, en esta ocasión te has adornado más que nunca con el halo y con la valentía de Jesús de Nazaret. Él te ha empujado a escribirlo porque entre los verdecillos que se esconden entre cada una de sus palabras se percibe, se puede ver, se puede oler al Nazareno. También os puedo asegurar que nos aclara muchísimas dudas de las que tenemos actualmente. Este hermoso libro nos ofrece una luz llena de esperanza, entusiasmo y orgullo. Sí, orgullo por seguir la estela del Nazareno para continuar como él, construyendo un mundo mejor, más justo, más fraterno, más solidario y más libre. El mundo actual necesita ahora más que nunca el mensaje de amor de Jesús. No podemos caer en la tentación, de encerrarnos exclusivamente o entretenernos efusivamente en las prácticas religiosas. Señor, montemos 3 tiendas aquí, decía Pedro en el monte Tabor, y Jesús le respondió: déjate de tontería y vamos a bajar al tostadero, que nos necesitan mucho más que aquí. Jesús creía mucho más en la causa que en la casa. Desgraciadamente la iglesia de hoy cree más en la casa que en la causa. Prima mucho para nuestra iglesia actual, desgraciadamente, vamos a ver, las prácticas religiosas. Me ha dado un compañero aquí la espalda, que he llenado el tiempo mío y estoy terminando, y me he desorientado un poquillo. Las prácticas religiosas, las justas y necesarias para tomar fuerza y coger carrerilla para llevar nuestra vida y lucha el mensaje de amor de Jesús a un mundo falto de él. Es por eso que voy a terminar con 2 frases de este hermoso libro de José María, que está bien trabajado. ¿Lo ves? Como todos los libros. Sí, es que yo suelo, y mi santa esposa solemos reseñar todos los libros y trabajarlos. El Papa Francisco, del libro, es obligado a releer un par de... El Papa Francisco, aunque tenga sus limitaciones, que las tiene como todo ser humano, ha dado en el clavo y donde tenía que dar. Desde el primer momento de su pontificado ha querido ser, y lo está consiguiendo,
un Papa profundamente humano, cercano a los más sencillos, a las mismas gentes del pueblo con las que siempre sintonizó Jesús de Nazaret. Esto es lo primero y principal. A costa de indecibles y ocultos sufrimientos, el Papa Francisco ha dejado patente por dónde hay que trazar el camino de la Iglesia para recuperar el Evangelio y poner el mensaje y el proyecto de Jesús en el centro del cristianismo. En la medida en que seamos capaces de seguir este camino, podremos, o podrán, mejor dicho, los cristianos del futuro, afirmar que seguimos a Jesús para decir a este mundo que el Evangelio hoy es el centro de la vida. Muchas gracias y le doy aplauso a mi compañero Paco López. Yo me llamo Francisco González, soy el coordinador del grupo y vale. estoy de moderador, por eso le toqué por la espalda, Vale. porque es verdad que tenemos que presentar, pero la gente ha venido a escuchar a José María Castillo. Bueno, entonces un fuerte aplauso para José María. Buenas tardes a todas y a todos. Ante todo quiero agradecer con toda mi alma la invitación que el Grupo Cristiano Reflexión y Acción me ha hecho para venir a esta ciudad que me evoca tanto. Y no lo digo para adornarme ni para ganarme al público. Lo digo porque es verdad. Desde que yo fui novicio por primera vez, porque mucha gente no sabe que yo he entrado 2 veces en los jesuitas y 2 veces he salido de los jesuitas. Un caso que no es frecuente. La primera vez porque me echaron, porque creo que no servía, que no valía. Curiosamente el médico dijo, este no va a durar mucho. Se ha muerto el médico y todos los que habían ahí. Y yo aquí sigo. Por lo menos si nos reímos un poco, esto distiende y ayuda a concentrar la atención. Esto ocurría allá por los años 40, cuando esto era el hospital Mora, a donde yo vine tantas veces a ayudar al personal de trabajo del hospital. Bien, pues quiero agradecer a este grupo Cristiano Reflexión y Acción la invitación que me ha hecho. Agradezco de un modo muy particular a Juan Cejudo, con el que mantengo una amistad estrecha. Rara en la semana que no nos escribimos y no nos comunicamos o nos mandamos mensajes, textos, lo que sea. Esto es un regalo en la vida. Y luego Pedro Castilla, con el que mantengo una larga amistad, y con los demás que, bien, no vamos a estar. Entramos en materia. Me han invitado para presentar este libro, del que ya ha salido la segunda edición, y voy a intentar exponer lo que contiene el contenido fundamental y lo que le falta, porque a este libro le falta
algo importante, muy importante, que voy a intentar indicarlo nada más. Por eso estoy trabajando ahora en digamos, en el complemento o segunda parte de este. El libro se titula, como saben, El Evangelio Marginado. Marginar es poner al margen, o sea, quitar, apartar. Se margina lo que no me sirve, lo que no interesa, lo que estorba. Y decir el Evangelio marginado es decir una cosa terrible, que la Iglesia ha marginado el Evangelio. ¿Le estorba? ¿Le molesta? No hay que dar muchas explicaciones para caer en la cuenta y tomar en serio un hecho terrible. Y es que en la Iglesia está pasando algo raro. Porque no paramos de oír noticias extravagantes, escandalosas, indignantes. Y no me refiero a una diócesis en concreto. Si oímos hablar de lo que ocurre en Chile, de lo que ocurre en países de África, de lo que está pasando en Estados Unidos de Norteamérica, etc. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa aquí? Claro, la cosa empezó antes, porque empezó en vida de Jesús. Jesús era un campesino modesto, un operario, porque él no trabajaba en el campo, que sepamos, sino que era decimos carpintero. Bueno, el concepto de carpintero entonces era muy distinto, porque era un trabajador, un operario que arreglaba una puerta, ayudaba para que funcionara un carro o poner tejas en una casa, en fin. Pero aquel campesino galileo un día vio, y por lo visto se dio cuenta de que ahí había algo muy gordo, muy importante que no funcionaba y que había que resolver en la medida de lo posible. Esto es lo más obvio que aparece ahí. Pero detrás de esto que acabo de decir hay algo que es mucho más profundo. Y es lo que voy a intentar explicar. Vamos. Ante todo quiero que quede muy claro esto. He escrito este libro, El Evangelio Marginado, no para atacar a la Iglesia o desprestigiarla. Todo lo contrario. Porque la quiero tanto, porque para mí es tan importante, porque le debo tanto. En mi caso concreto, a través de los jesuitas, que es con quien más he vivido. Yo he estado más de 52, casi 52 años en los jesuitas. Y bueno, pues eso yo
todo lo que soy y todo lo que sé, a ellos se lo debo, y en último término a la Iglesia. Por tanto, yo sería un malnacido, sería una persona indignante si no sintiera una profunda gratitud y dedicar a mi vida entera, lo que me quede de vida, a servir a esta Iglesia, a la compañía de Jesús y en definitiva a través de estas instituciones a la sociedad. Bien, dicho esto, vamos al tema. Ante todo, aquí hay un problema, para empezar, tremendo, y es que la Iglesia vive en una profunda contradicción. Una contradicción que incapacita a la Iglesia para cumplir y llevar adelante la misión que tiene que cumplir en la vida. La incapacita. Esta contradicción, según lo que estamos viendo, y lo estamos viendo estos días, con ocasión de la asamblea del sínodo de la Amazonía, hay una gran preocupación es si las mujeres pueden ser diaconisas, por lo que dicen los periódicos. Otra gran preocupación es si los sacerdotes pueden casarse o pueden permitir que hombres casados se ordenen de sacerdotes y puedan decir misa. Dios mío de vida, que estos sean los grandes problemas. Yo me pregunto, ¿pero dónde estamos? Si es que los problemas que hay son mucho más graves, son mucho más profundos, son mucho más amplios. ¿En qué consiste la contradicción de la que hablo? La contradicción consiste en que la Iglesia se ha organizado y es gestionada de manera que en ella se cuida más y se pone más empeño, atención a esto, en la Iglesia se pone más empeño, más interés en la fidelidad para cumplir con la religión que en vivir como nos dice el Evangelio. Hay dos palabras claves: religión, evangelio. Y la Iglesia cuida más la observancia de la religión que la fidelidad al Evangelio. Sencillamente eso. Y nada menos que eso. ¿Por qué ocurre esto y por qué digo esto? Porque, como bien sabemos, el Evangelio es una recopilación de relatos breves en los que se nos informa sobre la vida pública, es decir, no vida privada en su pueblo, sino la vida pública y el ministerio público de aquel Galileo al que me he referido, que es Jesús de Nazaret. Un Galileo, Jesús, que
en el tiempo que le dejaron hablar y actuar, nos planteó un proyecto de vida. Atención, Jesús no enseñó una religión. Jesús no enseñó una teoría o una doctrina. Jesús enseñó una forma de vivir. Esto es lo fundamental. Y se le enseñó lo mismo a los judíos que a los galileos, que a los samaritanos, que a los extranjeros, a los que eran creyentes, a los que no lo eran, a los que eran gente que cumplía, a los que eran pecadores y pecadoras. En consecuencia, esto que estoy diciendo se dedicó a eso. Y le decía a la gente que a Dios se le encontraba haciendo eso, lo que él mismo vivía y como él vivía. Pero esto puso tan nerviosos a los dirigentes de la religión, porque Jesús no tuvo el conflicto con los romanos. Jesús no se peleó con ningún romano. Ni se peleó con los extranjeros. Ni tuvo problemas con los ateos. ¿No? ¿Con quién tuvo el gran problema? Con los dirigentes de la religión, los sacerdotes, con los maestros de la ley, que eran los teólogos de aquel tiempo, con los dirigentes del templo, que eran los ancianos que se llamaban entonces. Con estos es con los que tuvo el conflicto. Y un conflicto que se fue agravando, se aceleró de tal manera que llegó el momento en que se reunieron de urgencia y dijeron: con este hay que acabar. Pues si no acabamos con él, él acaba con nosotros. Veis que el Evangelio, en sustancia, lo que contiene y lo que enseña es el conflicto entre un proyecto de vida, el que llevó Jesús, y la religión. Por tanto, no es ningún disparate decir que la religión mató a Jesús. El enfrentamiento de la religión con el Evangelio fue tan radical, tan totalizante, que llegó el momento en que dijeron: o él o nosotros. Si se acuerdan, los que se acuerden, lean el final del capítulo 11 del Evangelio de Juan, cuando Jesús le devolvió la vida a Lázaro. Decimos que resucitó Lázaro. Lázaro no resucitó. Resucitar es irse ya a la otra vida, definitivamente.
Lázaro revivió, que es distinto. Volvió a esta vida. Y cuando los otros vieron que Jesús tenía aquel proyecto de vida, daba vida de tal manera que hasta los difuntos que ya olían mal, como era el caso de Lázaro, recuperaban la vida. Ir por la vida dando vida a quienes más lo necesitan. Amigos míos, es algo que la institución religiosa no soporta. La religión de aquella sociedad mató al hombre genial y generoso que se puso a resolver los males, las desgracias y sufrimientos que estaban destrozando aquel tejido social. Este es el problema que plantea el Señor. Claro, esto da pie a un equívoco. Es decir, pero bueno, entonces, ¿el Evangelio es religión o no es religión? Por eso estoy ahora trabajando una segunda parte en la que voy a ir puntualizando esto y explicando cómo hay que entender este tema. ¿Ven? Pero fíjense que Jesús no instituyó nada de lo que tienen todas las religiones. Por ejemplo, Jesús y el templo. Ni hizo un templo, ni compró un templo, ni fundó un templo, ni levantó un templo. Y el que con el que había entró allí a latigazo limpio y dijo que habían convertido aquello en una cueva de bandidos. Eso es lo que dice el Evangelio. No me estoy inventando nada. Y los samaritanos, que se llevaban tan mal con los judíos, los de Samaria. ¿Por qué? Pues por cuestión del templo también, porque los samaritanos se habían hecho su templo en el monte Garizim. Habían hecho un templo para ellos. Y eso los judíos no lo soportaban. Y por la cuestión del templo, y cuando Jesús se encontró con la samaritana aquella, ¿se acuerdan? Que iba por agua y estaba Jesús en el pozo descansando, le pidió agua a la mujer, se pusieron a hablar. Y entonces Jesús le dijo: vosotros adoráis en este templo, los judíos en el otro templo, pero llega el momento en que ya ni en este templo ni en el otro se va a adorar a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar en espíritu y en verdad? Tener buenas entrañas, ser honrados, ser buenas personas. Limitaciones todos tenemos. Si me conocierais de cerca y convivierais conmigo, os daríais cuenta de que tengo momentos que después, porque se me va la burra y o digo alguna burrada. Es humano. Es humano. Pero, insisto, Jesús, lo del templo, sacerdotes no. No sepa, no ordenó a nadie sacerdote. Ni en ninguna parte se dice eso. Es más,
voy a decir algo que os va a llamar mucho la atención. ¿No han caído ustedes en la cuenta de la cantidad de textos que hay en los evangelios en los que Jesús identifica a Dios con lo humano, o reconoce en lo humano la presencia de Dios? Nosotros hablamos con frecuencia del misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación es el misterio de la humanización. ¿Por qué? ¿O qué significa eso? Para entender todo esto de la religión y de todo lo que estamos hablando, etc., lo primero que hay que tener muy claro es que Dios no es la religión, ni la religión es Dios. Cualquier paleontólogo, arqueólogo y conocedor de la prehistoria, etcétera, etcétera, sabe perfectamente que lo que llamamos el Homo sapiens, o sea, el ser humano, tiene 100.000 años de existencia. Cuando los primeros homínidos o monos en proceso de transición empezaron a ser propiamente seres humanos. 100.000 años. En esto están de acuerdo todos los que lo han estudiado. Y uno de los indicadores de que aquello ya no es un mono, sino que es un ser humano, son los signos, símbolos y rituales que indican que ya había algo de religión. Por ejemplo, los adornos junto a un difunto. A un difunto para que sirva un adorno. Para nada. Y un ritual es un gesto que hacemos los seres humanos que no tiene una función pragmática ninguna. Eso es un ritual. Hay rituales deportivos, rituales sociales, rituales de todas clases. Militares, religiosos. Pues bien, aparece la religión hace 100.000 años. Y Dios no aparece. Durante cerca de 80.000 años existió una religión sin Dios. Entonces, ¿para qué practicar aquella religión? Porque la religión libera de sentimientos de culpa, tranquiliza, pacifica, y a través de ella pensamos que vamos a obtener cosas que nuestra limitada situación no nos permite. Por tanto, no es ninguna barbaridad, y esto lo dicen todos los buenos conocedores del asunto, Dios es un elemento tardío en la historia del fenómeno religioso. Entonces, ¿qué es lo propio de Dios? Que es trascendente, o sea, que pertenece a un orden distinto al que nosotros no tenemos alcance.
Por eso el otro día en El País que aparecía todo una página entera de un sabio de la Universidad de California, en que decía Dios es una idea. Yo le digo, este señor será muy sabio y allí sabrá mucho de esto, pero de lo que Dios no tiene ni puñetera idea. Porque Dios no puede ser una idea. Porque una idea es un objeto mental nuestro. Y Dios no. Lo característico y específico de Dios es que no está a nuestro alcance. No lo podemos conocer. Uno de los hombres que más saben de esto, que es el general de los jesuitas, el que ha vivido el anterior al actual, que es un venezolano, el padre Sosa. El anterior, que fue compañero mío en el noviciado, somos muy amigos, ha estado casi toda su vida en Japón. Una larga conversación con el estudio hablando de esto. Me dijo, ten en cuenta que hay solo dos religiones que han caído en la cuenta del problema. Son el budismo y el cristianismo. Que a Dios no se le puede conocer. Porque está en un orden completamente distinto, que es la trascendencia. Y lo trascendente es lo que no se puede objetivar. Pero nosotros no podemos conocer nada más que objetivando. Porque todo lo que nosotros conocemos son objetos mentales nuestros, elaborados por nosotros. Entonces, estas dos religiones, budismo y cristianismo, se han dado cuenta del problema. El budismo, ¿por dónde ha echado? Como no podemos conocer a Dios, pues prescindimos de Dios. Y han centrado todo en el karma, o el dharma, según las teorías. Eso es otro tema. El cristianismo, ¿qué solución le ha encontrado? Jesús. ¿Recuerdan lo que dice el Evangelio de Juan al final del himno de introducción con que empieza el Evangelio? Termina diciendo Juan 1, versículo 18: a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Qué quiere decir? Dios no está al alcance de nadie. El Hijo único, o sea, Jesús, Él es quien nos lo ha dado. ¿Cuál es la función profunda de Jesús? Que en Jesús encontramos a Dios, vemos a Dios, nos relacionamos con Dios y sabemos lo que Dios quiere. Yo me mato de risa y a veces de indignación cuando un clérigo o estos sabiondos que andan por ahí sueltos, es que Dios ha dicho, es que Dios manda, es que Dios... ¿Tú qué sabes? ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde te has encontrado con Dios? Parece que has desayunado con Dios esta mañana. Te ha dicho, mira, dile a la gente que yo quiero esto ahora, rollo lo otro. No. Por favor. Por eso, porque a Dios nadie lo ha visto nada más, no lo ha visto nadie jamás. Y porque Dios no está a nuestro alcance, por eso, cuando en la última cena Felipe, el apóstol Felipe, le dice a Jesús, Maestro, muéstranos al Padre. El Padre es Dios. Muéstranos al Padre y ya con eso nos basta. Y le dice Jesús, bueno, Felipe, estaba en la cena última de despedida.
Ya, lo iban a matar dentro de un rato. Dice, pero Felipe, todavía no me conoces. Y si yo soy Felipe y estoy allí, le digo, a ti claro que te conozco, pero yo no te pregunto por ti, te pregunto por Dios. Y Jesús ni le hizo caso a eso, sino que siguió y dijo la gran frase que hay en toda la Biblia, genial. Felipe, el que me ve a mí está viendo a Dios. ¿Qué estaba viendo Felipe? Pues un amigo que acababa de cenar con él, que se cansaba, que tenía sueño, que se indignaba. Que vivía de una manera. Entonces, ¿qué nos viene a decir todo esto? Que el Evangelio en Jesús es la revelación. Por eso, el misterio de la encarnación es la humanización de Dios. Dios se humanizó, se fundió con lo humano. La carta a los Filipenses, el capítulo 2, se copia un texto de San Pablo, que es el autor de esa carta, o se le atribuye a él. Copió un texto parece que es un himno que decía, y allí es donde se dice que Dios se despojó de su rango, se vació, utiliza un verbo griego que es terrible, el verbo keno, y keno significa vaciar. Yo agarro este vaso de agua, lo tiro entero, me quedo sin gota de agua. Dios se vació. Por eso es el Dios kenótico. Dios que se vacía de sí mismo y se hizo como uno de tantos. La carta a los Filipenses. Por eso Dios se funde con lo humano. Lo que pasa es que lo humano, químicamente puro, no existe. Lo humano está mezclado con lo inhumano. Y por eso todos, por muy humanos que seamos, tenemos debilidades, fallos, contradicciones, de inhumanidad. Y en algunos tienen tanta inhumanidad que, bueno, Dios me libre. Entonces, ¿Jesús qué es? Jesús es un ser humano, pero es un ser humano que es la humanización de Dios. Y por eso Jesús es plenamente humano y plenamente Dios. Es verdad que el Concilio de Calcedonia, en el año 451, utilizó los términos de perfecto en la divinidad, perfecto en la humanidad, los conceptos de persona y de naturaleza. Todo eso es lenguaje de los griegos. Aquellos que tenían la cultura griega, pues utilizaron ese lenguaje. Bien, pero no hagamos demasiado problema de eso. Lo importante es caer en la cuenta, darnos cuenta, tomar conciencia de que en esa recopilación de relatos, algunos de ellos muy breves, muy sencillos, se va relatando, se va narrando la existencia de este Dios
humanizado que se traduce en el hombre Jesús de Nazaret. Y Jesús lleva esto hasta sus últimas consecuencias. De tal manera que cuando Jesús relata cómo va a ser el juicio último, el juicio de las naciones, lean el capítulo 25 de Mateo, ¿qué es lo que se dice ahí? ¿Qué sentencia va a caer sobre cada uno de nosotros? Pues la sentencia que va a caer sobre cada uno no es cómo se ha portado con Dios, ni cómo se ha portado con la religión, sino cómo se ha portado con los demás. Tuve hambre y me disteis. Tuve sed y me disteis de beber. Estaba enfermo y fuisteis visitados. Era extranjero y me pusisteis una morada ahí. O me pusisteis concertinas. Era extranjero y me acogiste. Estaba en la cárcel y fuisteis a visitar. Y en las cárceles no suele estar la gente más ejemplar. Hay un libro de un alemán que no he conseguido que lo traduzcan al castellano, una pena. Pero de un austriaco, era cura, lo echaron por publicar ese libro. Y el libro se titula, literalmente, no voy a presumir aquí en alemán, Jesús y las malas compañías. Y es que es verdad, leer los evangelios, Jesús siempre andaba con malas compañías, con publicanos, con pecadores, acudían prostitutas, acudían los chiquillos que eran niños, que acudían mendigos, acudían, y si acudían fariseos era para tener lío. Y lío gordo, y los fariseos eran ejemplares. Entonces, esto ayuda a comprender una cosa en la que seguramente ustedes no han pensado. ¿Se acuerdan que en la última cena, en el relato, los relatos, 4 evangelios, 4 relatos de la última cena? Y siempre se habla del mandato de Cristo en la última cena. Cristo en la última cena no dio un mandato, dio 3 mandatos. Primer mandato, lavar los pies. En aquella cultura los pies los lavaban los esclavos. Y esclavos en el Imperio Romano eran el 75% de la población. Jesús les lavó los pies y San Pedro bendito dice: ¿tú lavarme a mí los pies? Y le dice: Jesús, como no dejes que te lave los pies, no, tú y yo no tenemos que ver nada de tu con otro. Tú echa por otro camino que yo he hecho. Pero San Pedro dijo: no, entonces, si eso es así hasta la cabeza, Vale. Él lava los pies y este es el primer mandato. ¿Sabéis lo que he hecho con vosotros? Pues lavamos los pies. Pues si yo os he lavado los pies, vosotros
lavaos los pies. O sea, sed esclavos unos de otros. Eso es lo que dice. Primero. Segundo mandato, según los sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, partió un pan, pasó una copa, haced esto para que os acordéis de mí. En memoria mía quiere decir para que me tengáis presente. Y estaré presente. Y por eso decimos que cuando comulgamos en la Eucaristía Jesús está presente. Las explicaciones que dan los entendidos de eso no las vamos a explicar aquí esta tarde puntualmente. Se nos enfría la sopa. Y tercer mandato. Ustedes no han caído en la cuenta de que el mandato de la Eucaristía y la institución de la Eucaristía no está en San Juan. San Juan se lo falta. Entre el anuncio de la traición de Judas y el anuncio de la negación de Pedro, los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, ponen lo del pan y el vino, lo de la Eucaristía. San Juan se salta eso, lo de la Eucaristía. Y en su lugar, en ese sitio, entre el anuncio de lo de Pedro y el anuncio de lo de Judas, donde nosotros ponemos la Eucaristía, Jesús pone el mandamiento. Os doy un mandamiento nuevo. Yo, que llevo tantos años de profesor de teología, mucho libros, no había caído en la cuenta de esto. ¿Por qué es nuevo ese mandamiento? ¿En qué está la novedad? El mandamiento es que os queráis unos a otros, que os améis unos a otros. De tal manera que en esto conocerán que sois discípulos y que os queréis. Que si no, este cristiano. Pero, ¿en qué está la novedad? Pues lo de el querer al prójimo y al amar al prójimo está en toda la Biblia. Bueno, está sobre todo en el Levítico, y está en el Éxodo, y está en los profetas, pero va siempre unido. Primero, el primer todo de los mandatos es el amor a Dios. Y junto al amor a Dios, el amor a Dios. Y aquí Jesús ya ni Dios. Os doy un mandato. Que os queráis unos y que os queráis de tal manera que en esto se reconocerá que sois discípulos. Yo preguntaría si podemos decir que España es un país cristiano, un país en que nos odiamos. Poner cualquier televisión. Allí no cuentan nada más que agresiones, violencias, atrocidades, escándalos. Uno que ha matado a su mujer, el otro
un hijo, el otro que ama, yo qué sé. Y ahora con todo esto de Cataluña, pues, venga, dale que te den. Y nosotros somos cristianos. Y luego llega la Semana Santa y te sacas santos. Venga a cantar que te quiero, amor de los amores, no sé qué. ¿Y qué vais con toda esa jerga y con toda esa historia? Y yo no desprecio las cofradías y creo que es una cosa que algunas gentes les ayuda, bendito sea, y me infunden respeto. Ya me he pasado de tiempo, ¿no? No, está bien, claro. No, ya me voy a ver. Yo solamente quiero decir que tenemos que replantear esto de la Iglesia muy a fondo. Porque, mirad, hay dos términos en la Iglesia que creo que son tremendos. Leed el libro este, de verdad, porque aquí hay mucho de esto explicado, ¿eh? Pero hay algunas cosas que por eso estoy ahora completando para que se entienda mejor. Pero sí digo esto. Que la Iglesia hay que a esto hay que darle otra orientación, que es la orientación que le está dando el Papa Francisco. La ilusión del Papa Francisco es el Evangelio. Por eso os daréis cuenta que no habla, por ejemplo, de San Pablo, apenas habla. Y no es que no crea en San Pablo, si es el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo determinante para este Papa? Lo determinante para Jesús. Eso lo explico en un libro, La humanización de Dios. Los que podáis, es un libro que hay que echarle paciencia, son cerca de 400 páginas. Ha salido ahora la segunda edición. La humanización de Dios. Ahí explico el fondo de todo este asunto que explicaba. Y ahí aparece que a Jesús le preocuparon sobre todo tres cosas. Le preocupó, la primera preocupación de Jesús fue la salud. ¿No habéis caído en la cuenta que los evangelios hablan todos de curaciones? Enfermos, y Jesús ve a un enfermo y lo cura. Y si es un muerto, le devuelve y le ama. Primero la salud. Segunda preocupación de Jesús, la comida. En los evangelios casi todos son relatos o de curaciones o de comidas. A todas horas, o curándose de una enfermedad o comiendo. Pero Jesús nunca le dio a nadie, anda, toma, cómprate un bocadillo. No, son comidas compartidas siempre. Que es igual
igualar y mejorar la vida. Primera preocupación, la salud. Segunda preocupación, lo indispensable para tener una vida digna y una vida. Y tercera preocupación, los discursos y las parábolas. ¿Qué es el fondo de discursos y parábolas? Las buenas relaciones humanas. Que nos llevemos bien, que nos comprendamos unos a otros, que nos sepamos perdonar unos a otros, que cada cual sepa tomar conciencia de que mete la pata muchas veces y tengamos buenas entrañas para no hacer daño a nadie. Entonces, si esto lo entendemos, nos interesa esto, le da arreglo. Por eso el eje del Evangelio, yo no me canso de repetirlo, no es la fe, mucho menos la religiosidad, es el seguimiento de Jesús. Y seguir a Jesús es dejarlo todo y poner como lo primero y determinante de la vida lo que fue lo determinante y de su vida para Jesús. Si esto nos entra y empezamos a vivirlo y a transmitirlo, no tanto con sermoneos discursivos, sino viviendo. Lo que pasa es que por eso es tan importante el seguimiento, porque el seguimiento se traduce en libertad. Una persona que lo deja todo, y lo primero es Jesús, y lo que Jesús quiere es una persona libre. Y una persona libre es una persona peligrosa. Y una persona peligrosa se le vigila. Y como se descuide, va al talego. Por eso el Papa Francisco es una persona tan... está dando, sin que nos demos cuenta, un cambiazo tal a la Iglesia. Lo que pasa es que Francisco ya es una persona de edad. Pero vamos a tener confianza. Vamos a tener ilusión. Y vamos a luchar por este empeño. Bueno, ya está. Muchas gracias. Después de la intervención de José María Castillo, agradeciendo conmigo ante Juan Cejudo la presencia de ustedes aquí, recordar también que junto al Grupo Cristiano de Reflexión y Acción, el Comité Óscar Romero es convocante también de este acto. Bien, ahora vamos a dar la palabra con 3 criterios concretos que creo que agradeceríais porque somos muchos y es bueno que intervenga todo el mundo. La primera, que si se hace alguna exposición sea breve, que no sea tan larga como la ponencia de José María, que muchas veces nos enrollamos. La segunda, que sean preguntas concretas, preguntas que iluminen, que no sean preguntas retóricas, es decir, preguntas en las que vamos buscando la respuesta cuando ya la tenemos. Y la tercera, evitar las repeticiones. Muchas veces nos pisan ideas geniales, pero tenemos que ser lo suficiente
suficientemente sencillo para decir, bueno, como hay poco tiempo, ya está dicho lo que yo quería decir. Por tanto, vamos a dar la palabra. A mí me gustaría, como no conozco a todo el mundo, que cuando levanten la mano me digan el nombre. ¿Qué te parece a ti? Hay dos procedimientos. Se da la palabra a uno, tú le contestas, Sí. porque si no puede haber una lista enorme de preguntas. Bien. Una pregunta concreta, lo más breve posible, y yo prometo también ser lo más breve posible. Bien, pues empezamos. Agradecería que quien hable se ponga de pie, le cueste mucho trabajo, se ponga de pie y hable claro y Fuerte. fuerte. Porque aquí estamos algunos ya con el oído. Tengo unos audífonos, me he tenido que comprar un mercado, que era lo teniente, pero vamos a ver. Y el contrario. Mi pregunta es simplemente dónde se torció la expresión de Jesús cuando dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Dónde se desvió la intención de Jesús? ¿Dónde se interpretó por la iglesia como otro sentido de pueblo? Sí. Esa frase está en el capítulo 16 de Mateo. El primer problema que plantea esa frase es que está solo en Mateo, y los demás los otros evangelios, Marcos y Lucas, Juan va por otro camino, que cuentan el mismo relato, no hacen mención de esa frase apenas. Primera cosa. Segunda cosa, no imaginemos que Pedro fue desde el primer día el Papa como ahora es el Papa. No. Pedro fue un dirigente de las primeras comunidades cristianas que tuvo un papel muy importante, pero la evolución hacia el papado, como está en la actualidad, ha sido un proceso muy largo que empezó a destacarse de alguna manera en el siglo III, ya en el siglo II, bueno, pero hay una secuencia de sucesores de Pedro que no es segura. En el siglo III ya, pero todavía en el siglo III había sínodos locales que contradecían al Papa. Es más, San Gregorio Magno en el siglo VI, se indigna cuando le llaman Papa universal, porque él dice que no es universal. Estamos hablando ya del siglo VI. Y propiamente el papado, con el poder o con pretensiones de poder, como en la actualidad, es del siglo XI, a partir de Gregorio VII. Primero este señor y después la joven. Antonio Cantarero. Hace poco tiempo le preguntaron en religión digital si tenía muchos opositores por su forma de pensar y por su forma de hablar. Mi juicio, con todo el respeto, que se salió un poquito por la tangente y contestó que tenía que decir lo que pensaba, aunque lo metieran preso. Si pudiera completar un poco más, y ahora relacionado con eso también, ¿qué cree que contestaría el Papa Francisco si le hiciera la misma pregunta?
Perdón, ¿qué pregunta? Que si tiene muchos opositores, si lo están amargando por ser como es. Por pensar como piensa. Pues lo que diría es que es verdad. Que eso es cierto. Que tienes opositores, por supuesto. Que tiene opositores que le están haciendo sufrir, por supuesto. Que tiene opositores en el Vaticano, por supuesto. Los tuvo Jesús, por supuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que el Papa Francisco, que por cierto ni le gusta que le llamen Papa, ni su santidad, ni Santo Padre, ni nada de eso. Padre Jorge Mario, que es su nombre, y ya está. Jorge Mario Bergoglio, de una familia italiana que emigró a Argentina. Y por tanto es un hombre de una simplicidad y de una sencillez. A mi casa ha llamado 2 veces. La primera vez fue una mañana temprano, yo había ido al hospital a hacerme una revisión y no estaba en casa. Margarita cogió el teléfono, lo saludó y fue muy atento y allí se acabó la función. Nada más. Pero el año pasado, pues, una noche me llamó otra vez a mi casa y estaba yo allí, claro. Y bueno, no voy a contar aquella conversación, porque aquello fue el comienzo, luego a los pocos días una invitación para ir a la misa que se celebra cada mañana en la capilla de la residencia Santa Marta, porque él es un hombre cuya aspiración más grande es ser un ciudadano como los demás. Salir a la calle, entrar en las tiendas, hablar con la gente, ir a visitar enfermos. Pero el protocolo no permite eso. Han impuesto un protocolo porque eso no lo impuso tampoco Jesús. Al contrario, si Jesús lo que criticó fue el vestirse de manera distinta como se viste el común de los mortales. Y ponerse títulos y distinciones y privilegios que no tiene el común de la gente. Al contrario, Jesús, decimos lo de los derechos humanos, que no, que es el Evangelio es mucho más fuerte que los derechos humanos, porque los derechos hablan solamente de derechos, que comportan obligaciones de respetar el derecho de los demás. Pero el Evangelio va más lejos. Si te dan una bofetada en una mejilla, por la otra. Según los derechos humanos, si te dan una bofetada en una mejilla, te vas al juzgado y lo denuncias. Jesús no dijo eso. Y al que te pida, dale. Y al que te robe, no le exijas. Y por esto nos parece, estamos locos. Esto es el Evangelio, amigos. En fin, ya he contestado la pregunta. Estoy ya adelante. Hola, buenas tardes. Soy Monse y me gustaría saber si nos pudiera iluminar un poquito en cuanto a esta reformulación, que yo creo que va más allá del tema de la comisa, del acceso al sacerdocio
papel que tiene que tener la mujer en todo esto. ¿Qué papel cuál es el espacio que tiene que dejar la Iglesia a la mujer para todo esto? Mi respuesta es muy rápida. El mismo que tiene el hombre. Exactamente el mismo. Atención, por favor. En este asunto es capital tener muy clara una distinción que es muy elemental y básica en la vida. Una cosa es la diferencia y otra cosa es la desigualdad. La diferencia es un hecho. La igualdad es un derecho. La diferencia es un hecho porque es un hecho que un hombre es distinto de una mujer y una mujer es diferente de un hombre. Somos diferentes y luego hay otras diferencias más sencillas que se dan de un hombre a otro hombre, de una mujer a otra mujer, etcétera, etcétera. Esas son diferencias, la diferencia. La igualdad es un derecho y ahí no hay desigualdades. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no hay desigualdades, ni tiene que haber desigualdades. Ya lo he contado y hoy el diario La Voz, que me hicieron una entrevista por teléfono, ya ha salido ahí una página entera, pues me preguntaron algo relacionado con esto. Y me perdonan, esto es lo último que digo de este asunto y ya está. Por tanto, si lo que me preguntan es si una mujer puede ser sacerdote, ¡claro que puede serlo! No solamente diaconisa, sino sacerdote y obispo y papa. Bueno. Pero lo que iba a contar y lo que le conté a la periodista que me habló por teléfono, no hace mucho, un día por curiosidad, tomé el código de derecho canónico, que es un tocho así de gordo, y al final hay un índice de conceptos para buscar tal palabra donde sale. Busqué la palabra mujer, no aparece ni una sola vez. Y si aparece es porque será una indicación de pasar a decir pues, el marido a la mujer o la esposa. La mujer es objeto. ¿Por qué? Pues porque el Código de Derecho Canónico está elaborado a partir del Código de Derecho Romano. Y en el Derecho Romano la mujer no tenía derechos. Había 3 colectivos que no tenían derechos: las mujeres, los esclavos y los niños. No tenían derechos. Claro, porque esto lo hicieron los romanos, vamos a seguirlo haciendo nosotros. Porque Jesús no. Es más, les puedo decir, perdonen, yo es que me alargo enseguida en esta. Puñetera idea esta de decir todo lo que uno sabe y con lo cual fastidia. Pero miren, es que esto es importante. El único colectivo, el único grupo humano con el que Jesús no tuvo el más mínimo roce fueron las mujeres. Si tuvo líos hasta con San Pedro, al que le dijo Satanás, con los apóstoles, no digamos con los fariseos, los sacerdotes, con los ricos, con los prepotentes, con papel.
pero con las mujeres no. Además, lean el comienzo del capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Allí le pone una lista de mujeres que le acompañaban habitualmente. Por tanto, iban por aquellos pueblos y aldeas un grupo de hombres y mujeres todos revueltos allí, que la gente diría, ¿qué pasa esto? ¿Qué es? Sería un tema que daría mucho que hablar. En aquel tiempo, supongo. Bien. Señora, usted quería hablar. Directamente. Sí, sí. Yo he leído algunas cosas. Se pone de pie para que le escuchen mejor. Sí, pero... que me oiga la gente. Algunas cosas que he leído que me gustan. Lo más importante de Jesucristo, la imitación, la vida diaria, el comportamiento con los demás. Y menos importante, por ejemplo, que las cosas de las misas y bueno. Lo más importante, la conducta de los demás. Pero no me queda muy claro en sus libros, y eso me queda aquí siempre como mucha preocupación. No me queda muy claro si Jesucristo es Dios. Según lo que leo, no lo entiendo, no, o solamente una persona importante. Pero, señora, he dedicado un rato a explicar eso precisamente. ¿Que Jesús era Dios? Pues claro que sí era Dios. De tal manera que lo que podemos saber de Dios es lo que nos aprendemos no tanto en las enseñanzas, por supuesto, pero sobre todo en la vida. Jesús es la revelación de Dios. Porque, le vuelvo a repetir lo que le pasó a aquel Felipe, al apóstol Felipe, le dice al Señor, a Jesús, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. Y ya con eso tenemos bastante. Dice Jesús, pero Felipe todavía no me conoces. Y le dice Jesús, Felipe, el que me ve a mí está viendo a Dios. Pero él también es Dios. Claro que era Dios. Y revelaba a Dios. Y es más, es que de Dios no podemos saber nada más que lo que sabemos por Jesús. Porque la misma pregunta que usted me ha hecho, perdonen que esto, pero tiene importancia y no quiero perder la ocasión de decirlo una vez más. Si alguien me pregunta a mí, pero bueno, Jesús es Dios, le digo, no me preguntes tonterías. Porque esa pregunta, tal como suena, en sí no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y por qué? Porque toda pregunta supone que, hablando técnicamente, lo conocido es el predicado y lo desconocido es el sujeto. Si yo pregunto, ¿el coche es verde? Es porque yo sé lo que es el color verde. El predicado de la oración gramatical. Y por eso digo, eso, el color por lo menos, se le puede aplicar al coche. Si usted me pregunta, ¿Jesús es Dios? Usted lo que me está diciendo, yo ya sé lo que es Dios. Y quiero saber si eso se le puede aplicar a Jesús. ¿Y de qué conoce usted a Dios? ¿Dónde lo ha visto? Sí, porque usted para mí también es Dios. Y todas las personas de aquí. No, sí, tiene razón por un camino indirecto por el que he explicado yo. Tiene razón. Claro, evidentemente. Pero usted parte del principio según el cual a Dios no solamente no lo conocemos, sino que no podemos conocerlo. Y por eso existe Jesús. Porque lo que sabemos de Dios es lo que sabemos de Jesús. No podemos saber más. Son cosas muy difíciles para mí.
Hola, yo soy Miguel, un cura, y lo que quiero preguntar es, recordando el libro del símbolo de libertad, que ya lo vi, Sí, y si queremos acabar con la religión, o mejor dicho, digámoslo en positivo, recuperar el cristianismo como proyecto de vida, ¿por qué hay tanto miedo en el episcopado en general para acabar con la práctica actual de los sacramentos de iniciación cristiana? Si esa práctica actual conseguimos abolirla, acabamos con un sistema religioso que se impone sobre la alternativa de vida cristiana. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué tienen miedo? pues bueno, aquí hay una cuestión que está aquí en mi conferencia, pero no he tenido tiempo ha sido demasiado larga. Ahí hay un problema muy de fondo pero hay que decirlo. La religión, y concretamente la religión por medio de los sacramentos, mueve mucho dinero. ¿Por qué se cobra por un bautizo? ¿Por qué se cobra por una boda? ¿Por qué se cobra por un entierro? ¿Por qué se cobra por entrar a ver una catedral? Claro, eso está en el libro está bastante bien explicado, pero hay dos elementos que son muy desagradables en esto de la religión, que son el tema del dinero y el tema del poder. El tema del dinero fue tan importante en la Iglesia de la Alta Edad Media, que les voy a decir una cosa que está aquí explicada y documentada con toda clase de bibliografía y textos que hay sobre eso, porque a mí me llamó mucho la atención, y es que el aprecio de la riqueza y del dinero era tan grande en la Iglesia en cuanto se organizó, que a partir de San Ambrosio, obispo de Milán, un hombre por una parte excepcional y ejemplar y todo lo que ustedes quieran, estoy hablando del siglo IV, pues a San Ambrosio lo hicieron obispo cuando todavía no estaba ni bautizado. ¿Por qué? Porque era el gobernador de la ciudad y tenía mucho poder y mucho dinero. Y desde entonces hay cantidad de sínodos locales por toda Europa en los que se indica como el que viene con dinero que lo hagan inmediatamente obispos. Por eso la Iglesia atesoró la mayor fortuna de riqueza de aquellos tiempos que había en toda Europa. Y ya digo, hacían obispo a muchos individuos que no estaban ni bautizados. Si tenían pasta, obispos seguros. Claro, entonces yo sé que el Papa actual está en contra de esta práctica. Lo que pasa es que, claro, por algo tiene enemigos y tiene enemigos allí dentro. Enemigos allí dentro y por todo el mundo.
pero la relación entre dinero y religión lleva consigo inevitablemente que haya ciertos sacramentos que no. Que haya un cierto ritual o signo de ingreso en la comunidad cristiana, bueno, pues eso se hace en muchas instituciones. Que se haga en la Iglesia me parece muy bien. Que el bautismo quita el pecado original y que porque el niño nace manchado y el bautismo le quita la mancha, todo eso es música celestial. Porque, atención, el pecado original como pecado no existe. El pecado original lo único que quiere decir es que el ser humano es un ser limitado que tiene limitaciones y que tiene incluso contradicciones de deshumanización. Eso es el pecado original, pero eso no lo quita el bautismo. El bautismo no. ¿Qué diferencia hay entre un niño que esté bautizado y un niño que no esté bautizado? Uno es mejor que otro, se le nota en algo. Hay muchos que no están ni bautizados ni cosa parecida y son personas honradas. Y hay otros que llevan 70 sacramentos encima y son unos perfectos gamberros o sinvergüenzas o aprovechados o vaya usted a saber. De modo que, claro, lo del bautismo es que hay que entenderlo en relación al pecado original. Y el pecado original ya le he dicho lo que creo que razonablemente... Porque tengan en cuenta esto, si me dicen, oh, este está en contra de Trento. No, he estudiado muy bien todo este asunto y lo he pensado mucho. El Concilio de Trento explica que hay pecado original, pero nunca dice la naturaleza del pecado original. Porque no se puede saber. Porque lo de Adán y Eva es un mito, no es una historia. Ni existió Adán ni existió Eva. Ni se comieron la manzana, ni vino una serpiente, ni... nos estamos metiendo aquí en historias. Este señor. José Luis Molina, también soy cura. ¿Perdón? José Luis Molina, soy cura también. Magnífico. Mi compañero hablaba del miedo, de cara a modificar las prácticas sacramentales, ¿no? Tú hablabas de la imaginación, el Evangelio, como la opción de Jesús frente a la religión. Y ahí está el miedo. O sea, el miedo de cómo lo margina, ¿por qué no se lucha contra esa marginación? Yo creo que también hay un sustrato de miedo. Y apuntabas otro dato cuando él hablaba, el del dinero y el del poder. Y entonces, para producirse esa imaginación, la institución se ha dotado de poder. Y todos le tenemos miedo. Todos. Los clérigos porque nos excomulgan, a los otros porque no sé cuánto. Entonces, el Evangelio, que es origen de libertad, nos canta. Mi pregunta es, desde lo que se está aquí cocinando, si le hacemos caso, que si creemos y estamos de acuerdo, no queda otra, ¿no sería necesario asumir el renunciar a estatus de poder? A estatus de poder. O sea, porque en la Iglesia se goza con el poder, pero los cristianitos también.
Y por eso la hermandad de la cofradía, los no sé cuántos, los no sé qué, en la misma lucha entre las congregaciones religiosas para ser mapas, ¿no? O sea, y desde esa tesis, la marginación desde el poder, optar por el remedio no lleva consigo construir la vida, no desde el poder, aunque no sea eficaz. Mi compañero y yo hemos discutido muchas veces, pues yo digo que políticamente no se puede ser solo para conseguir el poder, sino para estar haciendo las cosas de otra manera. No tendría que ser necesaria esa opción por no aspirar a los estatus del poder. Estoy totalmente de acuerdo. Porque basta recordar esto. Jesús tuvo conflictos con los apóstoles, con los discípulos. ¿Por qué? Por el poder. Porque las controversias o discusiones que ellos tenían era cuál de ellos era el primero, o cuál era el más importante, o quién era el que tenía más poder, o quién tenía que estar en los primeros puestos. Y ahí hay relatos en los que se encuentra uno con cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, cuando Jesús anuncia la pasión, van camino de Jerusalén y empieza a instruirles que van a Jerusalén, que allí lo van a juzgar, que lo van a matar. Y mientras tanto, cuando dice que los apóstoles iban asustados, entonces preguntó de qué discutían por el camino. Se ve que venían él hablando de que lo mataban. Ellos discutiendo, ¿de qué discutían? ¿Cuál era el más importante? O cuando los cebedeos van con su madre para los primeros puestos, el primero y el segundo, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. El tema del poder y el tema del dinero son dos temas que mientras que la Iglesia no los resuelva, no tiene arreglo. Bueno, y digo una cosa, que en mi tesis en esto, es que no quiero que esto, ya puestos aquí, quiero decir esto. Mi idea es que se acabara el clero. Que se acabe el clero. Que haya teólogos, eso sí, porque hay gente, es necesario que haya gente que estudie los evangelios, la Biblia, la historia del cristianismo, en fin, que haya, pero eso como hay especialistas de otras cosas. Pero los demás, entonces, en las parroquias, ¿quién las lleva? Pues que se reúnan en la parroquia y elijan a uno que se encargue. Bueno, pues este año encárgate tú de llevar esto. ¿Y de qué va a vivir? Pues currando como curra todo el mundo. Que en la parroquia hacen falta 3 o 4 o 5 o media docena según la parroquia. Primero, las parroquias tenían que ser más chicas. Segundo, antes que eso, primero, las diócesis también más chicas. Esto ya lo defendían obispos, el arzobispo que tuvimos en Granada, don Emilio Benavent, que ya murió, y el que hubo en Jaén, el Peinado, Miguel Peinado, defendían diócesis más pequeñas, como hay en Italia. En Italia hay diócesis más pequeñas, parroquias también más pequeñas. Y una parroquia pequeña es un grupo de cristianos que se reúnen a celebrar la Eucaristía, por lo menos el fin de semana, u otro día en la semana que se pongan de acuerdo.
Y ya está. Y entonces, ¿de qué va a vivir el párroco? ¿Cómo cree que va a vivir? De lo que vivimos todos, de currar, de trabajar. Vamos a tener que ir acabando. A las -4 termina el servicio de limpieza y los conserjes. Tenemos que respetar también el derecho de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno. Mi nombre es Alberto. Vamos a ver, que todos clérigos han hablado del poder y de la riqueza. Y por lo que he leído en su libro, lo que se esta mañana, pues parece ser que cuando se refiere a la Iglesia, se refiere a la jerarquía. La expresión que he sacado, pero es verdad que todo eso que se puede ver hacia arriba también se vive en la parroquia. También se vive en la parroquia. Entonces, ¿usted cree que el proyecto, porque es verdad, históricamente la Iglesia, pues que si lo hago muy bien, lo pone muy bien, la Iglesia es la historia, pero hoy día, con este Papa, hay una invitación a la renovación de la Iglesia. ¿Cree usted que esa renovación debería de empezar por la parroquia? Claro, es que si no empieza por la parroquia no renovamos nada. Renovamos individuos, pero hay que renovar las parroquias en este sentido que he dicho, que son un grupo de cristianos que se reúnen. No tendrían que tener, yo sería partidario de que las catedrales las dedicaran a las que tengan valor histórico o artístico, pues a museos, en fin, a otras cosas. Y los cristianos que se reunieran, pues como antiguamente, en locales, un local, pues miren, tienen un local que lo buscan, o uno lo quiere, o lo prestan, o lo alquilan, lo que sea, ya está. Yo lo que sí veo es que por parte de los fieles, por distinguirlo del clero, no existe la mentalidad del cambio de la pastoral, del cambio institucional. Claro, pero ¿cómo va a existir si han hecho carrera para vivir de eso? Me refiero a los laicos. Los laicos. Los laicos es que, miren, esta pregunta, esta indicación es muy buena. Muchos laicos tampoco lo quieren que todo esto siga así, porque es también más cómodo. Porque es también más cómodo. Y entonces ahora estoy yo leyendo un libro de está traducido al castellano, El Dios falsificado, de un alemán que lo explica muy bien, y cómo hemos falsificado a Dios. Lo hemos falsificado. Y cada uno tiene en su cabeza, como he explicado antes, que Dios, lo que tenemos nosotros no es Dios en sí, sino una representación que hacemos nosotros de Dios. Que hacemos la representación que nos conviene. Muy bien, vamos a terminar con Jesús, que era el único que levanta la mano. Soy Jesús, como ha dicho Paco. En parte usted me ha contestado sobre el clero, que algún día que hubiera personas, hombres y mujeres, que animaran las comunidades. Yo lo iría a hacer, pero eso como es un proceso lento, pienso yo, en estos momentos nos imponen sacerdotes en parroquia, nos imponen obispos en diócesis, obispos que vienen, como el obispo de Cádiz, con perdón, lo tengo que decir, viene a dividir a la diócesis y está haciendo un gran daño en nuestra diócesis. Así lo tengo que decir. Bueno, yo pregunto, ¿no usted piensa, como pienso yo, que tanto el obispo, mientras no llega, y los sacerdotes que animen comunidades y parroquias, no debieran de ser elegidos libremente
por los cristianos de esa comunidad parroquial, por los cristianos de esa diócesis, más que imponerlo desde arriba. Esa es mi pregunta. Sí, por supuesto, así se hizo durante siglos en la antigüedad, hasta que luego eran los sínodos locales los que elegían, designaban. Y ya dije antes, lo mencioné, a partir del siglo XI, el Papa Gregorio VII, ese fue el que acumuló todo el poder en el obispo de Roma. Pero eso es una cosa histórica que de la misma manera que Gregorio VII se lo inventó, puede venir otro que lo descomponga. Y sí, y que organice, porque es una cosa meramente organizativa. Eso no toca a la fe. Sí es conveniente, en todo caso, que en la Iglesia, una institución de ámbito mundial, haya una autoridad última para casos que no pueden ser resueltos a nivel local. En esas circunstancias es no solamente conveniente, sino necesario que una institución mundial tenga una autoridad para los asuntos de ámbito trascendente o internacional, poder recurrir para resolver problemas o situaciones que se puedan presentar. Bueno, pues os damos las gracias por vuestra presencia aquí, también a José María Castillo, que hace un gran esfuerzo, ¿no?, de síntesis para poder exponernos todo lo que él sabe. Y nada, quedamos convocados para seguir trabajando por la renovación de la Iglesia y desde la sociedad, desde este evangelio marginado que debería dejar de serlo. Muchas gracias a todos y a todas.